un núcleo 7 aminos cefalosporánicos, pero al final es lo mismo, es un amino beta-lactámico, un amino triazolidónico, ahí reside la actividad antibacteriana básica, y las diferencias cinéticas o las diferencias de espectro que pueden venir ya derivan de los radicales, ¿no? Las cefalosporinas tienen un núcleo un poquito diferente, 7 aminos, y pueden tener no solo un radical, sino dos radicales, de dos posiciones diferentes, ¿no? Entonces, esas son las diferencias químicas, pero al final sus mecanismos de acción en relación a la transpeptidasa y los mecanismos de resistencia con todos los aspectos que hemos revisado para los beta-lactámicos se repiten idénticos, ¿no? Entonces ya yo creo que no es necesario seguir brillando sobre eso. Lo que sí, recordar que las penicilinas, ¿cuántas generaciones tienen? ¿Ah? 4. Las cefalosporinas, ¿cuántas generaciones? 5. ¿Ah? Entonces hay 7. Son 4 y una cefalosporina que están saliendo nuevas. ¿Y cuál es esa noción de estar sacando cefalosporinas nuevas? Es justamente combatir la resistencia bacteriana, mejorar el espectro, porque la resistencia bacteriana siempre está generando un problema. Entonces, la investigación farmacológica en antibióticos siempre busca nuevos antibióticos con esa intención de superar la resistencia. Entonces, aparecen gérmenes resistentes, tienen que aparecer nuevos antibióticos, porque si no, los gérmenes resistentes terminarían ganando la batalla. Eso es hasta cierto punto verdad, porque al final, como en algún momento hemos dicho, ¿quién gana la batalla en una infección? El cuerpo, ¿no es cierto? La biología. Los antibióticos son un apoyo, ¿ya? Son un apoyo. Eso no quiere decir que una neumonía se cura con ceftriaxona, no es así. La neumonía se cura con el apoyo de la ceftriaxona, ¿no? Entonces, esto ya está dicho. Hay algunas que son orales dentro de las cefalosporinas, entonces ya entendemos que tienen que ser estables en ácido. Son las mismas cosas que hemos visto con los beta-lactámicos. Entonces, ya hemos dicho que se pueden entender, como su compañero dice, muchas generaciones. Ya comienzan a salir generaciones, unos se inventan, otros no se inventan. El hecho concreto es que hay que ir compitiendo con esa resistencia y eso genera que haya nuevos antibióticos y algunos los clasifican en nuevas generaciones hasta que más o menos se estructure la cosa. Todavía eso no es plenamente cierto, pero sí hay 4 generaciones bien claras. La primera generación, que es muy buena contra gram positivos. La segunda generación, que pierde espectro contra gram positivos, pero gana contra gram negativos. La tercera generación, que es muy buena contra gram negativos, pero pierde un poco contra gram positivos. Entonces la segunda generación queda como en un espacio medio raro, ¿no? Porque si tú piensas en un gram positivo, o sea, si tú centras a los de segunda generación, piensas en un gram positivo, mejor va a ser uno de primera. Y si piensas en un gram negativo, mejor va a ser uno de tercera. Entonces los de segunda generación como que han quedado en un espacio, pero sí tienen sus virtudes y sus usos, ¿no? Luego viene la cuarta generación, donde está el cefepime, que es como una tercera, pero potenciada, o sea que cubre bien, aceptablemente gram positivos, pero es muy buena contra gram negativos, cubre pseudomonas, es el cefepime o cefepima. Y luego vienen algunas cefalosporinas particulares que se han abierto hacia una o hacia otro lado en el sentido de irse para cubrir a los MARSA, o sea, a los cocos, o irse para cubrir a la pseudomona, o sea, a los gram negativos. ¿Y por qué es eso? Porque justamente las infecciones intrahospitalarias, ¿por quién son? ¿Por pseudomona o por MARSA? Entonces hacia ahí tiene que ir la cosa, ¿ya? Y esas son las nuevas cefalosporinas. Entonces, esta es la primera generación de cefalosporinas. Allí hay muchas, porque hay un montón de cefalosporinas, pero basta recordar algunas. En la primera generación tenemos estas, que serán por vía parenteral, cefalotina y cefazolina. Esta un poquito más contra gram positivos, esta un poquito más contra gram negativos, pero las dos son muy buenas contra gram positivos. Y por vía oral tienen la opción de la cefalexina, que es la que más se usa,
pero hay otras. Entonces, ¿cuál es el espectro que te cubre una primera generación? Que cubre muy bien gran positivos y algo de gran negativos más o menos satisfactorios. Entonces cubre una serie de cocos, una serie de gran positivos, pero hay que recordar que hay algunos gran positivos que no cubren. Por ejemplo, los MARS. Los MARS, ya los hemos visto ayer en la clase, son estafilococos meticilino resistentes, producen neumonías e infecciones en pacientes hospitalizados, en pacientes venidos a menos, son infecciones graves. Esos son los MARS. Esto no te va a cubrir una primera generación. Ahí hay que dar la penicilina y hay que dar otras cosas más. No cubre enterococo, ya lo hemos conocido ayer. El enterococo fecalis puede producir endocarditis bacteriana y puede producir peritonitis o infecciones muy resistentes. Entonces ahí tienes las opciones de dar penicilina G, de dar aminopenicilina, de dar vancomicina. Y existe un estreptococo resistente a la penicilina que también tiende a ser resistente a muchos genes. Dentro de los anaerobios, para con los cefalosporinas de primera, se repite más o menos la misma historia que la penicilina. Es decir, cubre todos los anaerobios menos el Bacteroides forialis, ¿no? Cubre los clostridios, cubre los streptococos y las fusobacterias de la boca, pero no cubre el anaerobio que está en el tracto digestivo y que está en los órganos genitales internos de la mujer, que es el Bacteroides forialis. Cuando hay peritonitis, para cubrir un anaerobio no vas a escoger una penicilina, no vas a escoger una cefalosporina de primera generación. Bueno, cubre algunos gram negativos, ¿no? Pero si tú tienes una infección seria con gram negativos, no vas a dar primero. Entonces, como el problema de la primera eran los gram negativos, nace la segunda, que se abre la cobertura hacia gram positivos, concretamente contra hemófilos influenza, ¿no? Entonces ahí tenemos la cefaloxima y el cefalor. Este es el que más se usa, la cefaloxima, su nombre comercial es el Signac. Y la ventaja de la cefaloxima es que existen preparados orales y preparados parenterales. Es el que más se usa en la cefaloxima. El espectro es relativamente bueno contra gram positivos, pero son superados en ellos por los de primera y superan a los de primera en gram negativos, sobre todo hemófilos. Entonces acá tienes un antibiótico bueno para dar para infecciones de vías respiratorias, otitis, sinusitis, bronquitis y para infecciones urinarias bajas. Ahí es donde te sirve las cefalosporinas de segunda o para hacer profilaxis de infección urinaria. Pero acá en los de segunda generación hay una excepción importante que es la cefoxitina. ¿Cuál es la virtud de la cefoxitina? Contra B frágil. Es la única cefalosporina que cubre Bacteroides frágiles. No hay más. ¿Por qué? No sé. Pero esa es la realidad. Cefoxitina y cefotetán, que son igualitas, pero la que más se usa es la cefoxitina, que es el cefoxin, cubre Bacteroides frágiles. Entonces acá estamos un antibiótico que cubre todos los anaerobios, que cubre gram positivos más o menos y que cubre gram negativos bien. Entonces es un antibiótico interesante la cefoxitina. Lo usan en algunos esquemas para cirugía de colon, para infecciones peritoneales. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de cubrir gram negativos y bacteroides frágiles, ¿ya? La cefoxitina. Y son por vía parenteral, la cefoxitina y el cefotetán. Luego viene la tercera generación. La tercera generación ya es una cosa más seria contra gram negativos, cubre muy bien gram negativos, mucho más que los de primera y mucho más que los de segunda. Si bien es un cubre más o menos bien gram positivos, es superada en gram positivos por los de primera, ¿no? Y ahí tenemos dos, la ceftriaxona y la cefotaxima. Estos dos, la ceftriaxona y la cefotaxima. Pero la ceftriaxona ha prevalecido, no quiere decir que sea mejor, es diferente. ¿Y dónde está su diferencia importante? Que la ceftriaxona se puede dar cada 12 horas, en cambio la cefotaxima te tiene que dar cada 6 o cada 8.
Y ya en estudios clínicos más recientes está comprobado que los tratamientos de ceftriaxona como una vez al día van bien, porque tiene efecto post-antibiótico. Cuando hagamos aminoglucósidos vamos a revisar el efecto post-antibiótico, por ahora no será muy bueno. Entonces, cuando tú ves tercera generación, ya más o menos sabes cuál es el espectro y entiendes que hay dos, pero que la ceftotaxima tiene un problema posológico y que hay que dar varias veces al día. Contra la ceftriaxona, que hay que dar una vez al día, no tiene comparación, ¿ya? Así como tienes en segunda generación cefoxitina, en la tercera generación también hay una particularidad, que es la ceftazimina. Hasta aquí, o sea, primera, segunda, tercera, no hay ninguna cefalosporina anticedomónica. Esa es la primera cefalosporina anticedomónica que aparece. O sea, ceftriaxona y cefotaxima no son anticedomónicas. Esta es la primera ceftriaxona anticedomónica que aparece desde tercera generación. Es la ceftazimina. La ceftazimina. Todas estas son parenterales, ¿ya? Esta sí cubre pseudomona. Entonces, si cubre pseudomona, ¿será buena para gram negativos o será mala? Será buena. Si te cubre pseudomona, te agarra la E. coli y le saca el alma, pues, ¿no? Esto es un anticedomónico, esto es una cosa muy seria. Esa es la ceftazimina. Paga un precio por tener esa calidad, que es caer un poco contra los gram positivos. Entonces, por esa razón, ceftriaxona y cefotaxima se siguen reservando para neumonía, se siguen reservando para meningitis. ¿Por qué? Porque meningitis, neumonía, hay varios gérmenes posibles: neumococo, hemófilus, meningococo, donde de repente la ceftazidina perdería peso. Pero si tú tienes una pseudomona o estás seguro que estás contra un gram negativo, entonces la ceftazidina es una opción para tener en cuenta. Muy bien. Y de ahí nace la cuarta generación, que es la cefepima o cefepime. ¿Qué cosa es la cefepima o cefepime? Es una ceftriaxona potencial, es una tercera generación potencial. O sea que cubre aceptablemente gram positivos y supera en gram negativos a ceftriaxona y cefotaxima. Incluso esta sí puede ser considerada también anticedomónica, o sea, como la ceftazimina. Entonces, por esa razón, es una cuarta generación, que tienes un pie más allá. Tú podrías decir la ceftazidina, muy bien, cubre pseudomona, es una maravilla, pero se cae como gram positivo. Esta no. Entonces, eso es lo que posiciona a cefepime en la cuarta generación. Ahora, hay un problema con los de tercera y cuarta que está haciéndose un poquito más un problema clínico, que las cefalosporinas de tercera y cuarta tienen mucho uso. Tienen mucho uso y mucho abuso, porque tienes gérmenes de amplio espectro, tienes antibióticos de amplio espectro y que no producen reacciones adversas. Entonces a todos los médicos les gustan y los dan. Y los dan, y los dan, y los dan. Entonces si tú los das, y los das, y los das, ¿qué va a pasar? Y ese es el problema que tiene, ¿no? Y eso ha hecho que se comiencen a buscar otras cefalosporinas que un poco se cuenteen esa resistencia. Porque además, esto no solo es una cuestión de ciencia, es una cuestión también de competencia comercial. Las casas farmacológicas, las investigaciones farmacológicas son dueños de las cefalosporinas, no se quieren dejar ganar por las quinolonas, no se quieren dejar ganar por los carbapenems, y eso es bueno. Porque el pensamiento libre, de la libre economía, de la libertad, trae creatividad, trae progreso humano. Lo único que trae progreso humano, ¿no? Cuando tú quieres esforzarte por ganar algo, hay progreso humano. Cuando quieres que te regalen las cosas, eso se llama miseria humana, ¿no es cierto? Las cosas tienen un precio. Entonces, aquí también hay competencia comercial, pero esa competencia comercial es buena, porque al final es un beneficio para la humanidad. Si estos se sentaran y no sigan investigación, nos fregamos, porque todos los gérmenes se hacen resistentes.
¿Cuánto le debemos a esta gente que es cierto que gana dinero, pero bien ganado, se lo merecen? Es como la vacuna del COVID. En un año sacaron la vacuna del COVID. ¿Quién la sacó? Los americanos. Una Argentina fue la que la sacó, pero fue con ellos. ¿Con qué? Con inversión privada, con esfuerzo humano individual. Y acá es la misma historia, como en todo en la vida. Entonces, bueno, ya. Esta es la cuarta generación, representada por las FP. Y entonces aquí se hace un paréntesis, porque de ahí entramos a un terreno ya más escabroso, porque aparecen los MARSA, aparecen las pseudomonas, aparecen los gram negativos de amplio espectro, productores de beta-lactamasa de espectro extendido, que se llaman BLEE, beta-lactamasas de espectro extendido, BLEE. Entonces, estas comienzan a poner en problemas a las cefalosporinas. Y entonces, por eso vienen las nuevas cefalosporinas. Pero tratando, ya, esto es una cuestión posológica, o cómo es que se dan las cefalosporinas. Es una forma diferente de clasificarlas. Y acá, si nosotros queremos saber cuáles son las cefalosporinas que van por vía oral, de la primera generación, la cefalexina. Esa es la más importante. De la segunda generación, la cefuroxima. Es la que más se usa, o también el cefaclor, pero más se usa cefuroxima. Esto ya es una clasificación por vía. ¿Qué cefalosporinas se dan por vía endovenosa? La cefalotina, si es de primera generación, o cefazolina, que se usa más o menos igual, aunque la cefazolina un poquito más. De la segunda generación se repite la cefuroxima. La cefuroxima tiene vía oral y tiene vía parenteral. Y ahí nace la cefoxitina, acuérdense, que cubre panteones frágiles. En la tercera vía endovenosa, todas las de tercera generación son para vía endovenosa, o sea, ceftriaxona, cefotaxima, ceftazimina. Y la de cuarta generación, que es la cefepime, también son de vía endovenosa. Hay cefalosporinas de tercera generación de vía oral, que es la cefpodoxima y otras más, creo que se llama cefopirasona, existen, pero se usan poco, porque si tú vas a enfrentar una infección severa, es obvio que vas a usar la vía parenteral. No solo para lograr el éxito, sino por una necesidad, porque un paciente que tiene una infección severa no come bien, no toma bien las pastillas, hay que tenerlo por vía endovenosa. Además, tú necesitas buena eficacia, entonces generalmente escogen la vía endovenosa. Y si la infección es leve, ¿para qué le vas a dar cefalosporina de tercera? Dale otra cosa, ¿no es cierto? Dale una amoxicilina, y se acabó el problema. Dale una cefalosporina de primera. Entonces, es la existencia de cefalosporinas por vía oral de tercera, como que está media desenfocada, pero ahí está, es posible, si uno lo quiere, la puede revisar. Las cefalosporinas son beta-lactámicos, entonces ¿se metabolizan mucho o no se metabolizan? No se metabolizan, son excreción renal rápida, igualito que cualquier beta-lactámico. Algunos se metabolizan, bueno, algunos. Quien quiere preguntar esto en un examen, lo pregunte, porque está desenfocado, porque no tiene ningún sentido saber o no saber eso. Hay cosas mucho más importantes. Esto sí es importante, por ejemplo. ¿Qué cefalosporinas que pasan bien el líquido cefalorraquídeo? Ahí está la de cuarta, ahí están las de tercera y de segunda, la cefuroxima. Entonces, eso sí te pasa. Si tú quieres meningitis o tienes un absceso cerebral, entonces esto puede ser una opción, ¿no es cierto? Puede ser una opción para cubrir gram positivos y gram negativos, ¿ya? A nivel del líquido cefalorraquídeo, del líquido cerebral. Pasa la placenta, probablemente pasa la leche, porque los beta-lactámicos todos tienen buena distribución, pero el impacto sobre el feto, el impacto sobre el lactante, no es muy importante, porque estos son las que no tienen muchas reacciones adversas. Los beta-lactámicos son antibióticos nobles, en ese sentido, los más nobles que... Ya, esto es un poco repetición nomás, ¿ya? En realidad repetición,
ya lo sé, ya esto se ha dicho. Ahí está la cefaloxima, que se tiene que dar cada 6, cada 8, en cambio la ceftriaxona cada 24, la ceftazidima, que es anticenomónica, el cefepime, que es muy resistente a las beta-lactamasas, es como una cefalosporina de tercera potenciada, pasa líquido cefalorraquídeo bien, por supuesto de excreción rápida, renal, cosas que ya más o menos sabemos. Las reacciones adversas de las cefalosporinas son las propias de los beta-lactámicos, o sea, muy pocas. La más importante y la más común, las alergias, que pueden cruzarse 1% con penicilina, o sea, el sujeto que es alérgico a la penicilina tiene 1% de posibilidad de ser alérgico a las cefalosporinas. El sujeto que es alérgico a las cefalosporinas tiene 1% de posibilidad de ser alérgico a las penicilinas. Aparentemente es poco, pero no es así, porque 100 es nada, ¿ya? 1 en 100 es nada. Pues no se confíen. Si tienen duda de alergias, no administren, protéjanse, ¿ya? El amor tiene que empezar por uno mismo. Si uno no se ama, no puede amar a los demás. Eso ya nos enseñó Jesucristo. Ama al prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar tú. Si tú no te amas, no puedes amar a nadie. Entonces, protégete. No seas tonto. No, que no va a ser alergia. Y ahí te hace mientras el problema no se... La cefalotina puede tener algún grado de nefrotoxicidad. Eso es lo único que hay que tener cuidado con nefrotoxicidad. Si es un paciente renal, si es un paciente en el que estás usando vancomicina, aminoglucósidos, que también son nefrotóxicos, si es un paciente que está con quimioterapia, que está con ciclosporina, que es muy nefrotóxica. Entonces hay que acordarse siempre que la cefalotina puede tener toxicidad renal, hay que tener cuidado, ese es el único, no hay otros metidos acá. Y otras reacciones adversas ya más raras. Entonces, recapitulando los usos, que ya más o menos los hemos revisado, si tú te centras en una primera generación, o sea, te estás centrando en cefalotina, en cefazolina, en cefalexina por vía oral, vas a pensar en situaciones de infecciones de tejidos blancos, básicamente, ¿no? Y profilaxis quirúrgica. Estos son buenos antibióticos para profilaxis quirúrgica. Profilaxis quirúrgica es cuando no se ha producido la infección, pero tú quieres que tu cirugía disminuya el riesgo de infección, que tu cirugía no se te infecte. Vas a poder operar una hernia, vas a poner una malla, vas a operar una vesícula y no quieres que se te infecte el ombligo. Entonces, todo es cuestión de factores, no quiere decir que no se te ha infectado, la infección siempre está ahí, tratando de sacar la cabeza. Pero entonces puedes hacer tu cirugía bajo el efecto de una cefalosporina de primera y tu índice de infección va a mejorarse. Por supuesto, si eres un cirujano descuidado, se te cae la pinza, sangra un montón el paciente, se te rompe la vesícula, entonces no estés exigiendo que la cefalosporina o que el antibiótico haga lo que tú no puedes hacer, ¿no? Primero haz una buena cirugía y este antibiótico te va a ayudar, ¿no? Pero si tu cirugía es sucia, no esperes que el antibiótico te ayude, ¿ya? Entonces, estos sí son antibióticos que sirven para profilaxis quirúrgica. La profilaxis quirúrgica es todo un capítulo, ¿ya? Es dar una dosis justo antes de cortar y mantener la cobertura por 24 horas y de ahí suspender. Eso es profilaxis quirúrgica, ¿ya? Bueno, y otras cosas mucho más, pero más o menos para eso te sirve. Los de segunda generación se abren a este famoso germen que es el Haemophilus influenza. Entonces tienes posibilidad de usarlas en vías respiratorias. En neumonía y meningitis ya están desplazados por los de tercera y por los de cuarta. Otra buena aplicación para los de segunda generación son las infecciones urinarias, pero las infecciones urinarias bajas. Porque si la infección urinaria es alta, ya hemos dicho, eso puede traer cicatrices renales, eso puede traer problemas, eso es una sepsis, ahí hay que dar una cosa más seria, una cefalosporina de tercera, una cefalosporina de cuarta, una quinolona o algo más fuerte. Una infección urinaria alta, una pielonefritis tiene que ser bien tratada y rápido, ¿ya? Entonces esto como que se queda chico, no puede, es para infecciones urinarias bajas
y para profilaxis de infección urinaria. O sea, ya no es profilaxis quirúrgica, es un paciente que te hace una infección urinaria, después de 6 meses te hace otra, después te hace otra, entonces ya algo está pasando, ¿no? Hay que hacer estudios urológicos en ese paciente, pero mientras se haga y se descubra cuál es la causa que lo está llevando a las citus repetidas, tú tienes que cubrirlo y puedes dar una profilaxis con una cefalosporina de segunda, o sea, con una cefaloxima o con un cefacloro. Para evitar ¿qué cosa? Que esas infecciones urinarias puedan producir un daño renal. Y acuérdense de la cefoxitina, que como tiene la virtud de ser la única cefalosporina que cubre Bacteroides fragilis, porque ni siquiera cefepime lo hace, ¿ya? Ninguna lo hace, de las vistas hasta acá. En cambio, la cefoxitina sí. Entonces, si tú tienes anaerobios peritoneales o pélvicos, ahí cefoxitina te puede dar una ayuda importante. Las de tercera generación ya son unas bombitas más fuertes, pero están perdiendo sitio. La verdad es que están perdiendo sitio. Sirven todavía para infecciones sistémicas graves, pero no tanto. Han perdido sitio, no porque sean malas, sino porque está apareciendo resistencia. El uso de los antibióticos fomenta la resistencia, es inevitable, es algo que no se puede evitar, ya lo hemos visto en las generalidades que recibimos, ¿no? Y ahí teníamos la ceftazidima, que es muy buen anticedomónico, que también para infecciones por gram negativos es una buena opción, ¿ya? Y la cuarta generación es como una de tercera potenciada, entonces, y si es gram negativo es mejor todavía, ella se va a pasear mejor, es la cefepime, ¿no? Y también es anticedomónica igual que la ceftazidima. Entonces, fíjense cómo, revisando todas estas cefalosporinas clásicas, que son las 4 generaciones, solo hay una que cubre anaerobios, que es la cefoxitina y es de segunda. Y solo hay 2 que cubren pseudomonas, ceftazidima y cefepime. ¿Ya? Esas son antipseudomónicas, las demás. Y entonces, esa situación de que aparecen pseudomonas resistentes o otros gram negativos resistentes, o que aparecen MARSA, o sea, cocos resistentes, o otros gram positivos resistentes, impulsa a tratar de buscar nuevas cefalosporinas. Es natural, ¿no? Entonces, ahí nace, por ejemplo, la ceftarolina, ¿no? La ceftarolina es un derivado de que eso es una cefalosporina de cuarta, ¿ya? Y sirve para cocos resistentes, o sea, estafilococos MARSA, meticilino resistentes, ¿no? O otros antibióticos, o otros cocos meticilino resistentes, ¿no? Entonces, allí es donde ayuda la ceftarolina, en el MARSA, ¿de acuerdo? La vaco también ayuda ahí, el indesolic también ayuda ahí, la rapamicina también ayuda ahí, pero a veces pueden fallar y entonces la ceftarolina puede tener una opción ahí importante. Streptococo o neumococo, que se llama así, resistente a la penicilina, es un problema también de resistencia, donde esta ceftarolina puede servir. ¿Ya? Entonces, la ceftarolina, ¿hacia dónde se va? Es una cefalosporina nueva que se va hacia el MARSA, hacia el estafilococo, hacia el streptococo. No quiere decir que no cubra otras cosas, cubre, pero esa es la razón por la cual se ha sacado, se ha estudiado, se quiere. Entonces, es buena para tejidos blandos, para neumonías, para MARSA, incluso para BARSA, que ese BARSA serían los estafilococos vancomicino resistentes, pero no es un término que se usa, tengan cuidado porque hay muy pocos libros que lo manejan así. Este sí, por supuesto que esto es archiconocido. BARSA, vancomicino resistente, no sé por qué, pero son siglas que no son como estas sí. Pero para entender hacia dónde va la ceftarolina, eso te puede ayudar, ¿ya? Puede ser también, tiene actividad contra negativos, por supuesto que sí, no va a ser una maravilla, pero por supuesto que sí.
Pero cuando tienes un gram positivo que está dando problemas, ahí sí es una buena opción. Como puede ser banco, como puede ser indesolí, pero como a veces no puede entrar, esta sí puede ser una buena opción, ¿verdad? Esa es la razón de ser, ese es el espíritu de la cefalopodina. Luego aparece la ceftazidina tazobactam. ¿Esto creen que será para dónde más se tira? ¿Para masa o para segundo? Claro, porque es ceftazidina, ¿no es cierto? Es ceftazidina, solo que está asociado a esto, que es un inhibidor de beta-lactamasa. Ayer, cuando hicimos la clase teórica, vimos cómo los inhibidores de beta-lactamasa devuelven el espectro que las beta-lactamasas les quitó a los beta-lactamases, ¿no? Ampicilina tiene azúcar, amoxicilina tiene el ácido clavulánico, piperacilina tiene el tazobactam, ceftazidima tiene al avibactam. Son asociaciones específicas, no es que tú puedes poner avibactam con lo que se te dé la gana, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estructura del avibactam son parecidas. Entonces pueden haber competencias, pueden haber problemas ahí. Cualquier combinación de inhibidor de beta-lactamasa y beta-lactámico no es así que se te viene, ya están estudiadas, ya está eso definido. Ampi con su bactam, etcétera, etcétera, ceftazidima con avibactam. Entonces aquí sí aparece una bomba contra gram negativo, porque ceftazidima ya lo era. Si además tiene avibactam, pues estás hablando de una muy buena bomba contra gram negativo. Es un anticerodónico bueno, por supuesto, sirve para los beta-lactamasas de espectro extendido, incluso puede llegar a cubrir gram negativos que no curan los carbapenems, por las carbapenemasas, que son otra vez beta-lactamasas que bloquean carbapenem. Entonces tienes una muy buena opción contra gram negativos y contra CO2. No es un buen antianaeróbico porque de por sí las cefalosporinas te cubrirán clostridios, te cubrirán fosfolacteas, pero no cubren bacterias fragiles. Ojo, solamente cefotaxima, ¿no? No. Cefoxitina. Cefotetana. Cefoxitina. Foxitina. Cefoxitina y cefotetana. Pero el que más se usa es cefoxitina, es una mefoxina. Acá hay otra nueva cefalosporina, que es el ceftalozano y que se asocia con tazobactam. Este es el que se asocia con piperacilina para hacer la pipetazo. Pues también se asocia con esta cefalosporina que es el ceftolozano, ¿no es cierto? Y se tiene otra vez una cefalosporina anticerodónica muy interesante, ¿verdad? Entonces, de estas nuevas cefalosporinas, creo que es ahí queda, son tres: la ceftarolina, que se va hacia masa, y estas dos, ceftazidina avibactam y ceftolozano tazobactam, que se van hacia gram negativos, ¿verdad? Hacia el segundo. Por supuesto, van a aparecer más, es investigación, van apareciendo más, investigación de gabinete y luego clínica, y entonces van demostrando su eficacia y van a ir probablemente apareciendo mejores, ¿no? Y estas mismas son nuevas, están en investigación. No es fácil conseguir sus antibióticos. Muy bien. Entonces, esa es la historia de las cefalosporinas, que por supuesto va a seguir, ¿ya? Pero acá aparecen otros beta-lactámicos muy interesantes, que no son ni penicilinas ni cefalosporinas, son los carbamazepines, ¿ya? Tienen un anillo beta-lactámico un poquito diferente, pero al final tiene carbono de sulfuro en algunos lugares,
lo hacen químicamente un poco diferente, adquiere nuevas características, pero la dinámica es exactamente la misma, actúan igual, tienen los mismos mecanismos de resistencia, pero son los carbapeninos, ¿no? Hay varios, ¿ya? Pero los más conocidos son tres: el imipenem, el meropenem y el ertapenem. Más o menos el espectro de ellos es lo mismo. Esto es un carbapeneno, esto es más que una cefalosporina de cuarta, esto es de repente más. No es más, pero ya es una cosa muy seria, ¿ya? Es una cosa muy seria. Esas cefalosporinas nuevas puntualmente tienen sus lugares, como hemos visto, pero esto es una bomba más grande, es un carbapeneno, ¿ya? Esto cubre anaerobios, aerobios, gram negativos, gram positivos, puede cubrir materiales fragilis, celulosa, es cosa muy seria, un carbapeneno, ¿ya? El primero que salió es el imipenem. El imipenem, hay una enzima renal que lo destruye, que se llama la dipeptidasa renal. Entonces, para inhibir esa dipeptidasa renal, el imipenem se combina con cilastatina. Y la cilastatina inhibe a la dipeptidasa renal y preserva el imipenem. ¿Ya? Ese es el imipenem tiene un efecto adverso más o menos importante, que son las convulsiones. ¿Ya? Produce convulsiones. Tiene un espectro amplísimo, ya lo hemos descrito, pero dentro de sus reacciones adversas aparecen las convulsiones. Y no es poquito, 1%. Yo he usado un montón de imipenem, nunca he visto una, Dios quiera no la veo, ¿ya? Pero es un problema ahí clínico presente que son las convulsiones, ¿ya? Tiene hipersensibilidad como cualquiera de ellos, pero acá hay un problema, y algunos han visto granulocitopenia, pero este es el más común, las convulsiones, ¿ya? Pues, ¿para qué vas a usar imipenem? Para infecciones muy serias, ¿no? Intrahospitalarias. Quizás probablemente más para gram negativos, pero barre todo, ¿ya? Por supuesto tienes que combinarlo, no vas a ser ingenuo de usar solo imipenem, ¿no? Es lo que decíamos ayer. Si te enfrentas a un enemigo tan fuerte, siempre tienes que ir preparado, siempre tienes que ir entre 2, entre 3. ¿Ya? Pero el imipenem en teoría cubre todo lo que conoces, ¿ya? Por supuesto tiene que haber resistencia, obvio, ¿no? Pero acá tienes un problema. Entonces el imipenem tiene dos problemas. Uno, que hay que combinarlo con cilastatina. Y dos, que produce convulsiones en uno de los otros. Entonces, por eso sale el meropenem. El meropenem no lo tienes que completar con cilastatina porque la dipeptidasa renal no le hace nada y además casi ya no produce convulsiones. Entonces, lo que más se usa es el meropenem. Eso no quiere decir que no puedas usar el meropenem. Porque es cuestión también de precios y de costos, ¿no? Y de cosas. Por supuesto, si tú tienes un paciente con epilepsia, mejor no uses imipenem. Obvio, ¿no? Pero bueno. Si quieres buscarle una ventaja del meropenem sobre el imipenem, en cuanto a espectro, no la vas a encontrar mayormente, pero sí en cuanto a que produce menos conmoción y es resistente a la dipeptidasa. Y donde puede haber una ventaja importante es que hay una beta-lactamasa de desarrollo ya presente que se puede combinar con meropenem, que es esta. Entonces el meropenem varía. El imipenem se da 1 gramo cada 6, más o menos generalmente. Ahí hay otra ventaja en el meropenem, se da 1 gramo cada 8. Es una ventaja. ¿Ya? Y de ahí sale este, que es el ertapenem, que más es lo mismo que los otros dos, no se asocia a convulsiones, o sea, tiene las ventajas del meropenem, no necesita cilastatina, pero tiene una ventaja sobre el meropenem muy importante, que es una sola dosis diaria, 1 gramo cada 24. Entonces, una sola dosis diaria
te da mucha comodidad de tratamiento, ¿no es cierto? Porque es una sola dosis. Y te hace más fácil externar a tu paciente. Porque ya tienes que aplicarle una sola vez al día, es más fácil externarlo para completar la terapia, ¿no? Paciente, un viejito vino por diverticulitis. La diverticulitis no siempre se opera, la mayor parte no se opera, pero si tú no la manejas, se va a complicar y la vas a tener que operar. Pero cuando está inflamada, incluso puede haber un absceso, el absceso se puede drenar por tomografía, puedes evitar operar una diverticulitis, ¿no? Y le tienes que dar, y le das al viejito, de repente lo tienes con meropenem y metronidazol, y 7 días va bien, y ya está bien el paciente, pero ¿qué haces con la terapia? Tienes que meterle 3 veces al día. Lo externas, hay que traer 3 veces al hospital, hay que ir, se complica. Entonces, ¿qué haces? La pena una sola vez al día te vas a tu casa. Se acabó. Y es una ventaja del tratamiento. Y a veces, ojo, también puede ser económica, porque una cosa es 3 ampollas de meropenem, que son caras, pero tampoco son muy exorbitantes. A veces una de meropenem te puede salir más barato que 3 de meropenem, pero una de meropenem te puede salir más barato que 3 de meropenem. Entonces tiene ahí las cosas para investigar. Y la gran ventaja es la posología, ¿no? Que ya uno tiene que ir sacando el provecho. Muy bien, esos son los carbapenems, que son muy importantes. Por ejemplo, los carbapenems van muy bien en pancreatitis. La pancreatitis necromorrágica es una cosa muy seria, de alta mortalidad. En una necrosis pancreática hay todo. Hay gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, bacteroides, fosfobacterias. Todo lo que te puedas imaginar está metido en una pancreatitis complicada con infección. Todo. Y el antibiótico de elección son los carbapenems. Y te puedes dar el lujo de usar solo carbapenem. Puedes combinarlo también con metronidazol o con otra cosa, pero para que notemos más o menos lo que es un carbapenem. Luego vienen los astreonams, que los astreonams también son betalactámicos, pero tienen un anillo ya medio monocíclico, pero siempre con su anillo betalactámico, son más simples. Y su gran fuerte son los gram negativos. ¿Ya? Es anticedomónico también, es muy bueno contra. Ya miren cómo están apareciendo varios anticedomónicos. Empezó la historia con la ceftazidima, con las penicilinas anticedomónicas, o sea, la piperacilina, la ceftazidima, el cefepime de 4ª generación, los carbapenems, son antibióticos anticedomónicos, el astreonam, ¿ya? El astreonam en su espectro es muy parecido a la micacina, muy parecido a la micacina, o sea, a un buen aminoglucósido. La micacina es el mejor aminoglucósido por espectro, ¿no? En general. El astreonam se equipara a eso. Esto es un muy buen antibiótico contra gram negativos. Una ventaja dentro de los betalactámicos es que producen menos alergia. Este produce menos alergia. Es una ventaja. ¿Para qué va a usar el astreonam? Se va a usar contra gram negativos. El mecanismo de acción y los mecanismos de resistencia son igualitos, porque sigue siendo un betalactámico. Entonces, aquí con este se acaba la historia de los betalactámicos. Entonces, ¿cuáles son los betalactámicos de mayor espectro? Los carbapenems. ¿Y quién es la penicilina de mayor espectro? La piperacilina tazobactam. Pero ¿quién te da más espectro? ¿Una pipetazo o un carbapenem? Pero ya ahí también tiene que importar mucho la experiencia clínica de los grupos, el hospital donde estés, el lugar donde estés, cuál es su experiencia, porque es así, inevitablemente es así, ¿ya? Incluso el servicio hospitalario donde estés, es así, ¿ya? En el Hospital Nacional tú te vas a UCI y usan pipetazo a todo pasto. Nosotros en cirugía preferimos carbapenems.
cada uno tiene cómo matar sus piojos, ¿no? Ya, entonces salimos de los beta-lactámicos y vamos a ir pasando por otros antibióticos. Los primeros son los glucopéptidos. Estos son antibióticos más o menos grandes que tienen azúcares, se llaman glucopéptidos, ya, por esa razón. Y son la vancomicina y la teicoplatina. Y acá tenemos a la vancomicina. La vancomicina es una maravilla contra gram positivos. Es un antibiótico que salió o se recuperó porque ya era antiguo para cubrir MRSA, estafilococo meticilina. Esa es la razón de ser de la vancomicina. Es un compuesto natural producido por un hongo. ¿Cuál es su espectro? Gram positivos. No cubre gram negativos porque es un poco grande, no puede pasar las porinas. Y de ahí se acabó su historia, ¿no? Este es un antibiótico contra gram positivos. Bueno, porque te cubre MRSA, te cubre estafilococos meticilino resistentes. Por supuesto no te cubre cocos vancomicino resistentes, siguen la vancomicina. Pero hay vancomicinos resistentes donde ella va a fallar, ¿no? Entonces ahí teníamos a esa cefalosporina que habíamos revisado, a la naptomicina y otras opciones que pueden aparecer, el indesonil que puede aparecer para cubrir un vancomicino resistente. ¿Ya? Cubre clostridios, ¿ya? Cubre sobre todo un clostridio, que es el Clostridium difficile. Porque para otros clostridios no tiene razón usarlo. Y ahí tiene la penicilina, la cefalosporina, es suficiente. ¿Para qué te vas a dedicar? Pero cubre uno que es el Clostridium difficile. ¿Qué infección produce el Clostridium difficile? Colitis. La colitis. ¿Qué desencadena por qué? A veces por uso de antibióticos. No quiere decir que es un mal uso, es una reacción a veces del paciente. Se altera la flora, pero crece mucho en el colon del Clostridium difficile y produce, ¿qué cosa? Una toxina necrotizante y produce la colitis seborrheicosis. Entonces, hay como membranas en el colon, sangra, o sea, produce una disentería, botas moco, botas sangre, arranca una sepsis bárbara, porque se comienzan a meter los gérmenes por estas lesiones colónicas, y la toxina también se mete y produce reacciones endotóxicas en el organismo. Y es producida esta colitis seborrheicosa por un clostridio, que es el Clostridium difficile. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo darían la vancomicina para el Clostridium difficile? ¿Por vía oral o por vía parenteral? ¿La vancomicina se absorbe o no se absorbe? No se absorbe. Por eso es de uso endovenoso. Pero si tú la tomas, no la absorbes, llega al colon y lo mata al Clostridium difficile, que es lo que tú quieres hacer. Entonces se da por vía. Pero no es que vas a agarrar la ampolla de la vancomicina y te la vas a tomar, no, eso no te va a servir. Tiene que ser un preparado farmacológico de vancomicina, ¿ya? Que en nuestro medio no hay. Entonces lo que aquí se hace es preparar la vancomicina que viene en ampollas, ponerla en cápsulas y administrarla, mezclarla con algunas otras cosas, ves que se vuelve sólida, pero no es igual. Pero a no tener nada, tienes esa opción, ¿ya? Porque acá no hay preparados orales de vancomicina. Hay lugares donde sí hay, entonces ya acá no. Acá tienes que acomodarte y preparar la endovenosa para vía oral, que va a tener menos eficacia, pero va a servir, ¿no? Y más otros manejos que hay que hacer en la colitis seborrheicosa que ya hablaremos después, ¿no? Puede servir la vacuna también contra este famoso enterococo fecalis, que también es un problema, que es otra opción que tienes ahí. El mecanismo de acción de la vancomicina es más o menos en el sitio donde actúan los beta-lactámicos, no es como el mecanismo más simple, muy elemental. La vancomicina simplemente se une acá. Y como es grande,
la transfertilasa ya no puede hacer la reacción. Entonces, ¿qué hacen las bacterias para hacerse resistentes a la vancomicina? Mutan estos aminoácidos. En lugar de poner alanina, ponen alanina-serina. Y ante esa situación la vanco ya no se puede unir. Y nace el vancomicino resistente. Y entonces ahí va a complicar la cosa, ¿no? ¿Sí? Para hacer el vancomicino resistente, cambiar el aminoácido, también tendría que aumentar la transfertilasa para que pueda seguir producciones en la pared. No sé, porque la transfertilasa va a actuar aquí. Solo estás imputando que al final sale expulsado. La vanco une la transfertilasa une esta cuarta con esta quinta división. Esta ni me importa, la bota. Pero el estreptococo, al modificar esto a alanina a serina, ya no hay problema. ¿No? Este es un antibiótico que ya hemos dicho, no se absorbe por vía oral, por ende se tiene que usar parenteral, lo que se convierte a veces en una ventaja cuando estás enfrentando una colitis segura. Se da endovenoso, se tiene que dar cada 6, 500 cada 6, se tienen ampollas de 500. Se distribuye bastante bien, ¿ya? Pero no entra muy bien al cerebro, al pulmón. A veces se le puede usar para meningitis, ¿ya? O a veces lo puedes administrar también intratecal, o sea, directo al líquido cefalorraquídeo. Si tienes una neumonía o un problema muy serio por gram positivos en el cerebro. La eliminación renal es endovenoso, sirve para gram positivos, lo hemos dicho, para meticilinos resistentes y más o menos para otras cosas que hay acá. Y por vía oral para la colitis seminosa. Otra cosa que te puede ayudar en la colitis seminosa es el metronidazol, pero bueno, la vanco es mejor que el metro para Clostridium difficile. Además el metro tiene un problema de absorción, ya lo vamos a analizar, pero a veces también puede haber. Reacciones adversas de la vancomicina, la nefrotoxicidad, es para descartar, hay que tenerla presente siempre. La hipersensibilidad produce un síndrome conocido que estimula los mastocitos y trae toda la cara roja, que se llama el síndrome del cuello rojo, ¿ya? Es asociado a la vanco y puede producir igual que los aminoglucósidos nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿no? Cuando hablamos de aminoglucósidos vamos a analizar más las implicancias de las nefrotoxicidades y las ototoxicidades. Y luego viene que es la tecoplamina, que es igualita a la vanco. Es igual, un glucopéptido, viene de un hongo y sirve más o menos con el mismo uso para vanco, pero no está clínicamente aprobado para Clostridium difficile. Pero por lo demás, va como la vanco, pero la vanco lo supera. Entonces lo que más se usa es vanco, ¿ya? Pero si por ejemplo tú quieres evitar la nefrotoxicidad de la vancomicina, podrías pensar un poquito en la teco, pero también es nefrotóxica. Entonces, generalmente cuando quieres evitar quieres algo bueno para gram positivo, pero quieres evitar la nefrotoxicidad de la vancomicina, te vas a quién, al linezolid, que es el que viene después. Entonces que como que está en un sitio un poco que no le favorece, pero ahí está. Y aquí sí aparece el linezolid. El linezolid es ya un tanto diferente a la vanco, ya no es natural, es sintético, pero su espectro es muy parecido, es básicamente gram positivos, meticilinos resistentes, ¿ya? Algunas veces incluso vancomicinos resistentes pueden ser cubiertos por el linezolid. Si le quieres buscar una ventaja, no es nefrotóxico, ¿ya? Entonces, si tú tienes miedo de la nefrotoxicidad del vanco, puedes recurrir al linezolid. Ya, este sería su uso, pues, infecciones serias por gram positivos,
El Inesolid se da por vía endovenosa, por supuesto. Se absorbe muy bien por vía oral, pero poco se usa por vía oral. Básicamente se usa por vía endovenosa. Cada 12 horas o 12 esquemas. Hasta acá toda la excreción renal. Acá el Inesolid sí tiene una metabolización oxidante en el hígado, más o menos importante, pero sigue siendo un antibiótico de secreción. Tiene sus efectos adversos, están por aquí, algunos. Hay que tener cuidado de que el paciente tome antidepresivos o algo relacionado con la serotonina, porque puede haber problemas serotoninérgicos que pueden ser mortales. Entonces hay que tener cuidado. Luego, hasta aquí más o menos es lo clásico, ¿ya? Y luego han aparecido algunas más, como la dalbavancina, la pelavancina, la tomicina. Ustedes solo creo que les han pedido la tomicina nada más, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no se complica en la vida de frente a la tomicina. ¿Ya? La daltomicina va con la misma historia, pero es otra vez diferente, es un lipopéptido grande, ¿ya? Y cubre gran positivos, ¿ya? Enterococo, penicilino resistente, vancomicina resistente, ¿ya? Actúa la daltomicina como medio parecido a la fluorescina D, o sea, hace huecos en la membrana, ¿ya? Y entonces genera despolarización, pérdida de proteínas, de potasio y muere la bacteria, ¿no? Su mecanismo de acción. Se da por vía endovenosa. No se usa mucho porque no está muy conocido, pero cuando hay que recurrir a él, pues hay que recurrir, ¿no? ¿Ya? Es excreción renal. Fíjense como todo lo de acá es básicamente excreción renal. El Inesolid es quizá el que más se metaboliza, ¿ya? Esta es entonces la daltomicina. Entonces de estos que hemos revisado al final, la vancomicina nace por los penicilinos resistentes, pero comienzan a aparecer resistentes al vanco. Entonces tienes la teicoplanina, bueno, que es la misma historia, pero tienes el Inesolid, que ya mejora un poco, y tienes esta, que es la daltomicina, que ya mejora un poco su cobertura contra estos penicilinos resistentes, estos vancomicinos resistentes. Acá hay una especie de resumen que incluye algunos otros, pero esto es para penicilinos resistentes, ¿ya? La vanco, la teico, ¿ya? Y estos para incluso vancomicinos resistentes, ¿ya? Porque acá está, no sé, bien, con todos son de excreción renal, a excepción del Inesolid, que tiene más o menos un hepático. Y por último, la fosfomicina, ¿no es cierto? La fosfomicina es un antibiótico que cubre gran positivos, gran negativos, pero no es ninguna bomba de nada, ¿ya? Es una cosa más o menos suave, pero sí tiene un espectro más o menos amplio, pero medio light. Entonces, eso hace que la fosfomicina no se use mucho para infecciones serias, no. Se usa básicamente para infecciones urinarias bajas y para prevención de infección urinaria, o sea, profilaxis. Acá está su uso. Su uso es básicamente por vía oral en infecciones urinarias bajas y profilaxis. ¿Por qué no trabaja bien a nivel sistémico? O sea, ¿por qué no puede usarse por vía no? Ya son de repente cuestiones de su distribución, de su eliminación, de su excreción, ¿no? Probablemente tiene una excreción renal muy rápida, entonces su eficacia clínica en infecciones graves, para nada, no se usa. Pero como tiene un espectro grande, ¿ya? Sobre todo en vías urinarias, se usa para eso, está muy bueno para eso. Infecciones urinarias bajas y profilaxis de infección urinaria, ¿no? Inhibe unas enzimas de tipo 4 bacterianas. ¿Para qué se usa la fosfomicina? Para infecciones urinarias bajas, no complicadas, ¿no? Sino incluso para profilaxis. Y algunas veces lo puedes usar para otras cosas no muy serias, ¿ya? Tiene algunas reacciones adversas, pero la mayor parte son no muy importantes, ¿ya? Entonces esa es otra ventaja.
se usa bastante en los viejitos, por ejemplo, que hacen infecciones urinarias a repetición. Entonces hay que darles profilaxis. Entonces puedes darles una ceftriaxona, puedes darles un ácido validíxico, puedes darle una norfloxacina, pero esos tienen sus cosas, ¿no? La ceftriaxona casi no tiene reacciones adversas, pero el ácido validíxico a veces produce fibrosis pulmonar, las quinolonas tienen sus problemas. Aquí hay una buena opción porque la fosfomicina casi no trae problemas y es un buen elemento para tener las vías urinarias limpias, ¿no? Esa es la fosfomicina. Muy bien. Hemos hecho una revisión así, ustedes no han participado mucho, porque acá, si nos podemos a participar todos, nos vamos a llevar hasta las 1 de la mañana. Es una cantidad de antibióticos bárbara, ¿no? No sé, ¿tienen alguna pregunta? Los carbapenems también son activos contra el bacterias de Sí. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, no es que el Bacterias fragilis muera sin excepción contra el carbapenem, pero sí lo cubre. ¿Qué antibiótico? El mejor antibiótico contra carbapenem es el metronidazol. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, tienes una pancreatitis, usas el meropenem, pero quieres fortalecer un poco tu control contra la anaerosis porque hay mucho gas, porque ha habido cirugía, entonces el Bacterias fragilis ahí es una amenaza verdadera, entonces, o has hecho un cultivo, ya has aislado Bacterias fragilis, cultivo por función de la necrosis pancreática, entonces ahí ¿qué haces? Le sumas el metronidazol. O a veces sin tener evidencia en cultivo ni nada, si tú quieres cubrir muy bien el Bacterias fragilis, tienes que sumar el metro. Prácticamente no hay un bacteroides que se le resista al metro. Quienes también te ponen metro es la clindamicina, el clorfenicol, los carbapenems que ya hemos hablado, incluso algunos de estos, pero si quieres una bomba contra eso es el metronidazol. Contra el anaerobios, contra el bacteroides fragilis, ¿no? Porque contra fusobacterias, streptococcus, la penicilina probablemente le gane el metronidazol, ¿no? Estamos hablando de bacteroides fragilis. Doctor, en caso de una peritonitis o una infección baja, así como la peritonitis, ¿qué clase de peritoneía debería de una bacterias fragilis y todos los demás anaerobios y gram-negativos? Claro, ahí tú tienes que cubrir gram-negativos y anaerobios. En un problema de peritonitis, gram-negativos y anaerobios. Puedes usar ceftriaxona con metronidazol. El metronidazol es un excelente antibiótico, no hay mucha resistencia contra él, entonces, gracias a Dios, ojalá que eso se siga manteniendo. Como que las bacterias no tienen forma de defenderse, ¿no? Porque se mete en la cadena respiratoria de las bacterias y se recicla. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, casi no hay resistencia de ameba contra el metro. No le das oportunidad de reaccionar. Entonces no tienen cómo hacer sus mutaciones. Es un caso interesante el metronidazol y ojalá que siga siendo así. Porque si tú quieres garantizar a bacterias fragilis, el metro es una excelente opción. Y otra es el clorfenicol, pero el clorfenicol tiene el problema de las anemias, que ya lo vamos a conocer, entonces eso hace que uno no lo use, ¿no? A no ser que ya la cosa se ponga muy seria, puedes aventurarte a usar clorfenicol. Si la tienes más, es recomendable ir gradualmente con cefalosporina y tinta o de frente el método de atomicina, el isomil. Hay un montón de opciones. No hay una regla, hasta donde yo sepa, depende de la experiencia, depende de lo que tengas. De repente solo tienes bajo, ¿qué vas a hacer? Pero vamos, ¿no? Si tienes esas cefalosporinas de química, Es falsa. así
esto es un Barça, entonces ahí puedes pensar en esa cefalosporina, puedes pensar en el insolí, en la dalbavancina, en la daptomicina, esa que hemos visto. O combinar, seguir dando la banca con algo más, ¿ya? Que también cura estos hongos resistentes, ¿no? Depende de lo que tengas, depende del espectro que haya en el lugar, porque estos gérmenes no se presentan en la comunidad, muy difícil. Son gérmenes que tú vas a enfrentar en pacientes hospitalizados, manipulados, pacientes en cuidados intensivos, en ventilación mecánica, que se han operado 2 veces, que están mal. Ahí es donde los vas a enfrentar y ahí es donde estos te van a ayudar, ¿no? Entonces, ahí la cosa va. Ya. Y muchas veces las terapias son empíricas porque tú no vas a esperar el cultivo para estar arrancando una cosa de estas, ¿no? Es como cuando se enfrenta, por ejemplo, una razón de mucho cultivo hoy en día intrahospitalario son los hongos, ¿ya? Pero los cultivos de hongos demoran una semana, 10, 15 días. Pero cuando el clínico o el médico está manejando un paciente complicado y está sospechando que hay un hongo sistémico, cándida, arranca terapia antimicótica sin esperar y sin pedir cultivo, porque si no el paciente se muere. ¿Ya? ¿No sabe que se ha terminado cayendo? Sífilis. Sí. Penicilina. Solo la penicilina, no hay una cefalosporina. No, penicilina. Y si es resistente a la penicilina, macróleos. Y No, ¿para qué? Sí, sífilis. Había una época en que no había tratamiento a la sífilis, ¿no? Paul Gauguin se murió de sífilis. ¿Usted sabe quién era Paul Gauguin? Hay que leer, pues, no solo medicina. Paul Gauguin es uno de los pintores más maravillosos que ha dado la mente humana, ¿ya? Pero era un farrandero. Él era íntimo amigo de Van Gogh. ¿Saben quién es Van Gogh? ¿Conocen el grupo español, La Oreja de Van Gogh? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? ¿Escuchan La Oreja de Van Gogh? Ya, La Oreja de Van Gogh es un grupo español muy antiguo, pero hasta ahora vigente. ¿Por qué se llama La Oreja de Van Gogh? Porque Van Gogh se cortó la oreja. Y ellos se pusieron La Oreja de Van Gogh. ¿Por qué Van Gogh se cortó la oreja? Porque era depresivo, era ansioso depresivo. Y al final se suicidó y se mató, ¿no? Pero era muy amigo de Paul Gauguin. Pero eran opuestos. Paul Gauguin era maníaco y el otro era depresivo. Paul Gauguin se viajó por todo el mundo, se fue a Panamá, participó en la construcción del canal de Panamá y ahí se enfermó de sífilis y al final se fue a Tahití, que no es Haití, ¿no? Haití es la que Tahití queda en otro lado, y se murió en Tahití de sífilis, porque no había todavía penicilina. Entonces les daban unas cremas, ¿no? Pero al final se murió de sífilis. Pero quedó toda su obra maravillosa, ¿no? Que tiene varias etapas. Ese es La Oreja de Van Gogh y ese es Paul Gauguin. Hay una novela muy bonita de Vargas Llosa que se llama El Paraíso en otra esquina. Es la historia de Flora Tristán y de Paul Gauguin. Un capítulo te habla de Flora Tristán y el otro capítulo de Paul Gauguin y así. Porque Flora Tristán, ¿ustedes tienen idea de quién fue Flora Tristán? Tampoco. ¿Ah? ¿Qué? No, ¿qué? Ese es Isabel Allende.